este mandato que tiene la CELAC para desarrollar en el corto plazo y a mediano plazo algunos de estos importantes proyectos estratégicos para la región. Y por eso hemos invitado al análisis a Ana Esther Ceseña, analista internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Qué gusto tenerte por acá, Ana Esther. ¿Cómo estás? Un gusto, Orlando. Buenos días. Gracias por atender esta invitación, Ana Esther. Siempre será importante tu criterio, tu reflexión. ¿Cómo miras los resultados de la CELAC el fin de semana último? ¿Hasta dónde esto es factible, es posible? Y si por otro lado hay voluntad de la mayoría de los gobernantes para hacerlo realidad. Te planteo esto bajo la siguiente consideración. La CELAC y en su momento la UNASUR tuvieron grandes estrategias, grandes proyectos, pero algunos gobiernos y algunos países evitaron comprometerse con eso. ¿Cómo ves este panorama? Bueno, mira, yo creo que va a ser un resultado similar al que ya hemos tenido, porque la heterogeneidad en América Latina es muy amplia y los intereses muy encontrados, pero hoy tenemos, digamos, hay algunas novedades dentro del escenario latinoamericano y caribeño que podrían ser interesantes en aras de un nuevo tipo de integración o nuevas bases de esta integración. Me refiero particularmente al caso de Perú. Perú es pues casi podríamos decir una sorpresa tenerlo en posiciones integracionistas, latinoamericanistas, con un afán muy grande de establecer relaciones fuertes con los países latinoamericanos, sobre todo aquellos, digamos, de tinte progresista. Y sí es muy significativo porque geográficamente, ambientalmente, Perú es un país muy, muy importante. Y hasta ahora había sido pues una especie de plataforma de las políticas de Estados Unidos en América Latina. Perú era un poco el que marcaba hasta, yo diría, en la cuenca del Pacífico, ¿no? En esta alianza del Pacífico, marcaba pautas muy de colaboración con Estados Unidos, muy en contra de los países progresistas de América Latina, y hoy ahí hay un giro que es muy interesante. Entonces, pienso que, por supuesto, vamos a seguir teniendo casos como el de Paraguay, como el de Uruguay, Brasil, en este momento, pues, por lo menos, ¿no? Antes de que cambien de gobierno, pero vamos a seguir teniendo siempre posiciones, Colombia, que van a estar más bien en la idea de sabotear un tipo de integración independiente de América Latina y el Caribe, porque ellos están muy cómodos con la otra integración, digamos, con la integración que de algún modo representa la OEA y que soporta sus relaciones bilaterales con Estados Unidos, que son muy fuertes, ¿no? Y también sus posiciones, pues yo diría cada vez más a la derecha, ¿no? Se han ido corriendo hacia posiciones que ya no es solamente de colaboracionismo con las políticas de Estados Unidos, sino de una franca determinación de pues hasta podríamos decir anticomunista otra vez, que es algo que sorprende mucho, sobre todo a la gente de izquierda la sorprende mucho que se llame así deliberadamente, pero eso se ha estado trabajando fuertemente, particularmente en el Cono Sur, pero en todos lados, ¿no? En todos lados, en todos los países de América Latina vamos a tener grupitos o grupos más grandes, incluso creciendo, fortaleciéndose con una clara impronta anticomunista, hasta golpeadora, ¿no? En algunos casos, y que va muy de la mano incluso de esta intervención de los ejércitos religiosos, los ejércitos evangélicos que han estado trabajando mucho en Brasil, que fueron determinantes para el resultado de las últimas elecciones ahí y que están también sembrando muchas raíces en todos los países del continente. Entonces, yo diría que
que la CELAC sirve en un momento ahora de un difícil equilibrio de fuerzas, ¿no? Un no muy claro equilibrio, porque de repente la balanza puede inclinarse más de un lado o de otro en América Latina. Claro. Y ahí, pues, no sé, hay un punto que es muy fuerte y que podría permitir que esta integración tuviera realmente muchas posibilidades, que es el de la pandemia, el del combate al coronavirus, que es algo que realmente preocupa mucho en toda la región y que solamente puede hacerse de esta manera integrada. Y ahí hay como una fuerza, digamos, de política pública hacia sobre todo los sectores populares que puede permitir fortalecer todos los aires integracionistas en este momento y dar incluso la posibilidad de establecer una relación distinta con fuerzas como las de la OEA, ¿no? O sea, Claro, claro que sí. tratar Pero de ahí te que sea interrumpo solamente menos. por dos cosillas, Anester, a propósito de lo que mencionas de las iglesias evangélicas inmiscuidas en la política. Hay una serie de Netflix que se llama El Reino, de Marcelo Piñeiro, que sería recomendable ver para entender cómo, por ejemplo, operan en Argentina y en otros países, pero que además dan cuenta de lo otro que te quería preguntar. Porque viendo y oyendo a cada uno de los mandatarios, dos o tres señalaban que el mercado, que la economía está antes de la política y que para ellos la integración por la única vía donde puede desarrollarse y puede incluso incrementarse, es decir, la integración solamente pues, se puede incrementar y desarrollar es gracias a la economía. ¿Crees que efectivamente en esa lógica es posible entender la integración latinoamericana en una cooperación, en una integración económica desde los mercados, aliándose con Europa, aliándose con Asia? Nunca mencionan África, por supuesto. ¿Crees que por ahí es la cosa? Bueno, mira, allí va a costar trabajo construir esa arquitectura, porque de hecho lo que sí vemos muy claramente en la región es que esta disputa entre Estados Unidos y China se ha metido hasta el corazón de América Latina. Digamos que, fíjate, esta salida, bueno, salida relativa de Asia Central que está haciendo Estados Unidos, en realidad eso, junto con la disputa económica tan fuerte con China, le empiezan a dar una importancia distinta hoy en día a América Latina, ¿no? Que mucha de lo que se está pensando, de lo que está incluso empezando a ocurrir en nuestra región, es que al ir enfriando las relaciones entre Estados Unidos y China, lo que pasa es que todas las producciones, ¿no?, que había trasladado Estados Unidos a China, pues hoy van a tender a salir, a regresar hacia nuestra área. Y entonces, bueno, podemos imaginar un continente en el que el área manufacturera está en toda esta parte del sur, ¿no? Para apuntalar la economía de Estados Unidos. Estados Unidos en el terreno manufacturero tiene una debilidad que fue muy clara ahora con la pandemia. Entonces, esa disputa está ahí presente. La colaboración entre países latinoamericanos como para crear un mercado, digamos un mercado interno latinoamericano y caribeño en esta área, todavía no está muy soportada, todavía no está muy fácil. Habría que trabajar para construirla y lo que se dijo en la CELAC justamente es que hay esa voluntad, porque eso sería lo único que permitiría que la relación con Estados Unidos, esta que yo estaba mencionando, no ocurra de una manera tan asimétrica como está ocurriendo y como, bueno, históricamente hemos tenido. Entonces, romper esa asimetría tan drástica que tenemos con Estados Unidos es algo muy importante para los países latinoamericanos y tiene que ver con la economía, pero tiene que ver también con la política social, por ejemplo.
porque un mercado maquilador como el que Estados Unidos querría un poco en América Latina, lo que supone es una fuerza de trabajo muy precarizada en términos generales, ¿no? Que ya de por sí la pandemia la precarizó, pero mantenerla precarizada para mantener los bajos salarios, la competitividad con China, para ellos es importante. Eh, no sé, está como la moneda en el aire, ¿no? Si se pueda lograr una integración de mercados en América Latina, pues es algo que tendrá que caminar de la mano también de los acuerdos que se hagan en el terreno del combate a la pandemia, digamos, del fortalecimiento de sistemas de salud compartidos, complementarios. No está muy claro hasta dónde se puede llegar. Yo Claro. creo que donde puede estar claro es quizá en el terreno de las comunicaciones, que es algo que se trabajó ahora en la CELAC, ¿no? Esta cuestión de la agencia espacial es como una propuesta que lo que tiende a lograr es una integración de comunicaciones, es decir, ampliar la conectividad, como se dice hoy en día, en América Latina, de manera que todo eso empiece a funcionar como un entramado de soporte de un posible trabajo compartido en América Latina. Ahí, bueno, también es como darle la mano a empresarios muy importantes que se comprometen con este propósito, ¿no? Claro, Yo, por claro. ejemplo, perdón, ¿sí? No, lo que te quería plantear es una última pregunta por un siguiente elemento que me parece importante, porque esto igualmente va a tener espacio para seguirlo ahondando, pero hay un elemento que es común en América Latina y es la migración y todo el conflicto que esto genera con Estados Unidos, pero por supuesto hay países involucrados también en este fenómeno llamado la migración, México, Centroamérica en general. Parecería que o me despisté o no escuché una sola palabra de ninguno de los mandatarios alrededor del tema de la migración, que sí confronta a una región que puede recibir los mismos recursos que se gastan, por ejemplo, en hacer muros y murallas en las fronteras para resolver los problemas de fondo que generan la migración. Tenemos el caso de Haití, que en este momento, por ejemplo, los titulares de la prensa estadounidense dan cuenta de cómo se está sacando de territorio estadounidense a los haitianos, y cuando se quiere ayudar a Haití, lo que hacen es asesorar para asesinar a sus mandatarios. ¿Este tema de la migración les faltó? ¿Es a propósito o es que efectivamente es un tema mucho más complejo para que esté incluido dentro de una agenda de la CELAC? Yo creo que es un tema, sí, muy complejo, porque además hay señales un poco distintas regionalmente, ¿no? Subregionalmente. Nosotros tenemos la región del sur de México y Centroamérica, que es un caso, y luego la manera como se ha trabajado el problema de las migraciones en América del Sur, señalando a Venezuela como expulsora de migrantes por la crisis humanitaria, etcétera, y que entonces ahí las posiciones de los países de alrededor, bueno, son muy distintas que las que serían en el caso de México y Centroamérica. Pero yo creo que la migración es uno de los trasfondos de esta cumbre. México está muy preocupado por lo que pasa con la migración en la zona sur. Y justamente creo que esa búsqueda de lograr una relación más simétrica, ¿no? Con una capacidad de negociación un poquito mayor, lo que está apuntando es a la posibilidad de no hacerse cargo por parte de México y de, bueno, los países centroamericanos también, ¿no? Guatemala ahí también bastante implicada, de el problema de las migraciones. O sea,
no es un problema mexicano y México ya está actuando ahora como un tercer país seguro porque las presiones de Estados Unidos sobre México son enormes y obligan a ciertas políticas e incluso aunque no se formalicen, no se institucionalicen, son políticas que están operando en la práctica, ¿no? Nos hemos convertido en el tapón de los migrantes y bueno, eso está también afectando fuertemente la política interna de México. Entonces, creo que ahí está en el fondo. Es muy difícil, me parece, plantear el caso ya en esta cumbre, quizá para una siguiente lo tratarán de impulsar, pero es un problema que va de la mano con el asunto de la pandemia y del cambio climático. O sea, de algún modo está ahí implicado porque la pandemia, pues lo que ha hecho es precarizar en términos generales, ha provocado un desempleo masivo, un desabasto incluso masivo en el continente y bueno, y eso junto con el cambio climático que ha golpeado tanto a América Latina, o sea, tenemos unos incendios bárbaros, pérdida de selvas, descuido también en las políticas públicas, pero también ambientalmente hay una tensión en este momento muy fuerte en esta parte de la geografía del planeta. Y ahí, bueno, todo eso es lo que está provocando también en parte la migración, ¿no? Entonces pienso que fue como un telón de fondo que nunca se hizo explícito, no sé por qué, porque hubiera sido interesante, pero también ahí hubiera habido posiciones muy distintas, me parece, y de repente hasta abonaba a la confrontación de posiciones entre los propios países latinoamericanos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ana Esther. Qué gusto.